Pero muy buenas noches. El Señor te bendiga grandemente. Qué bonito poder encontrarnos nuevamente en esta semana, en un tiempo bien bonito en que vamos a compartir juntos, tú y yo, la palabra del Señor. Un tema que yo sé que va a tocar tu alma y un tema que te va a permitir a ti tomar las decisiones correctas en el proceso por el cual estás pasando hoy. Así que te invito a que te unas conmigo y en una misma voz, en un mismo amor, en un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Amén. Lleva por título: Dios nos ha llamado a caminar hacia la excelencia en el servicio. Lo encontramos en el texto bíblico 2 de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Pocos discípulos, dice aquí en la escritura, fueron tan efectivos como Eliseo. Eliseo fue nombrado profeta de Israel después de que su gran maestro Elías ascendió un carro de fuego. Hasta el último momento encontramos a Eliseo ahí sirviéndole a su gran líder, al gran profeta Elías, y de él aprendió de esa unción que él tenía. Él le pidió que le diera una doble porción de unción para poder seguir la tarea que él había comenzado. Vemos aquí grandemente que Eliseo trabajó en 18 casos en que ayudaba a la gente que tenía necesitada. Eliseo tuvo un gran ejemplo y era su maestro, que su maestro le servía a Dios en todos los momentos y era usado tremendamente por Dios. Permaneció con él y pudo decirle un hasta luego a su maestro en ese momento. Pero él estuvo dispuesto a seguirlo. ¿Por qué? Porque quería aprender. El discípulo aprende de su maestro. Si tú tienes un tremendo maestro en tu congregación o en tu universidad donde tú te encuentres, no te separes de él, porque tú vas a aprender muchas cosas a través de tu maestro. Y este ejemplo nos lo da Eliseo a nosotros en esta noche. Él se concentró en todas las necesidades de la gente que estaba alrededor de él. Por donde él iba haciendo una ayuda a las personas que tenían una necesidad. Pero estaba demostrando también la naturaleza poderosa y amorosa de Dios en la manera en que él trabajaba, en la manera que ayudaba a la gente, en la manera que le hablaba a la gente. Pasó, ¿sabe?, un tiempo bien especial compadeciéndose de la gente que tenía problemas difíciles. Yo te digo, hermano, en esta noche, cuando tengas problemas difíciles, solamente tienes que buscar de Dios. Y Dios hará la cosa que tenga que hacer para ayudarte a salir de tu proceso. Por eso, hermano, el incidente que vamos a trabajar hoy sobre el hacha que cayó en las aguas del río Jordán es un incidente que nos deja a nosotros registrada la palabra para demostrarlo el poder y el cuidado de Dios, la provisión de Dios para cada uno de nosotros en todos esos procesos. Dios está contigo, Dios está conmigo. Dios extiende tu mano para ti, Dios la extiende para ti. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos confiando en Él. Y ese cuidado y esa provisión solamente se le entrega a Dios a aquellos que de verdad confiamos y somos fieles a Dios en todos los procesos de nuestra vida. ¿Sabes? Dios siempre está presente en tu vida, en tu familia, en cada situación que tú estés viviendo en este tiempo. El milagro que estamos trabajando en esta noche también muestra el contacto personal que tenía Eliseo con los discípulos. Él tenía un grupo de discípulos que eran los hijos de los profetas y él tenía un contacto directo con estos muchachos y él estaba enseñando a estos muchachos y vemos cómo ellos aprenden a dar un servicio especial para Dios, cómo ellos aprecian y valoran a su pastor, a su maestro que estaba con ellos enseñándoles en todos los momentos. Eliseo nunca se olvidó de ayudar a todos los que eran fieles, mostrando que Dios tampoco se olvida de todos aquellos que somos fieles a Él, que tratamos de caminar una vida especial con Dios. Pero yo te digo algo, ¿qué demuestra eso que estos estudiantes hacían con él? Demuestra respeto, demuestra valor, demuestra lo importante que era su maestro, su pastor para ellos. Y eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, valorar las personas que Dios nos ha puesto como mentores, como maestros, como líderes, para ayudarnos a nosotros a ser fortalecidos en este tiempo. Muchos desean vivir con Él y estar cerca de Él. Todos ellos buscaban eso.
Vivir con Eliseo, estar cerca de Eliseo. No le tenían miedo. Hay gente que le tiene miedo al jefe, le tiene miedo al padre, le tiene miedo al amigo, le tiene miedo a muchas cosas. Pero estos jóvenes demostraron algo contrario. Cuando tú tienes un padre amoroso, cuando tienes un maestro amoroso, un pastor amoroso, a ti no te da temor de llegar y comentarle todas las circunstancias de tu vida. Igual estos muchachos lo hacían con Eliseo, y lo vamos a ver ahora que leamos la escritura que traemos en esta noche, ¿sabe? Y dice que eran muchos los muchachos que se le añadían, porque los testimonios hablaban de quién era Eliseo. Eliseo nunca buscó a nadie, la gente llegaba donde Eliseo, porque Dios lo usaba grandemente, porque él era fiel con Dios. Él buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Sus milagros, lo que él hacía, atraían mucho a la gente en este tiempo. Fíjate que una vez estaban ya con Eliseo, encontraron que las mujeres no podían dar a luz, o las mujeres perdían los hijos porque había una planta que era bien venenosa y ellos no sabían y habían consumido eso. Cuando llega Eliseo y le comentan, ¿qué hace Eliseo? Coge la olla y la llena de sal, y ya todo lo que ellos pudieron comer nuevamente no les hizo más nunca daño, porque así era la forma en que Dios lo usaba a él para hacer los milagros. Lo mismo que cuando la carne estaba podrida en una olla, ¿qué hizo él? Vació la olla, llenó la olla de harina, y la olla se sanó y ellos pudieron cocinar nuevamente. Son milagros que parecen como inverosímiles en el momento, pero es la manera en que Dios lo usaba a él, es la manera en que Dios a través de él permitía los grandes milagros. En nuestro caminar cristiano, cada día debemos mostrar la esencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. La esencia de nuestro Padre tiene que estar en nosotros. ¿Y cuál es la esencia del Padre Celestial? El amor. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, llenos del amor del Padre, dispuestos a ayudar a todo aquel que tenga una necesidad, que tenga una circunstancia, con el mismo amor que Dios se dispuso para nosotros, para ayudarnos en los procesos de nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que animar a la gente que conozca a Cristo, animar a la gente que busque de Cristo, animar a la gente que está en situaciones críticas, a levantar los ojos al cielo y mostrarle que de allá arriba viene nuestro pronto auxilio y nuestro pronto socorro. ¿Sabes? Es por eso que debemos caminar siempre buscando, dice aquí la Escritura, la excelencia en nuestro caminar todos los días, buscando la excelencia para agradar a Dios en todos los procesos de nuestra vida. Hoy vamos a desarrollar unos ítems que van a ser importantes para nosotros, para que nuestro caminar en esta vida sea de excelencia para el servicio de Dios. El primero dice, cuando caminas hacia la excelencia, caminas de corazón. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Entonces, cuando tu corazón está dispuesto para servir en la obra del Señor, la respuesta es de bendición. Tu corazón está dispuesto, y cuando tu corazón está dispuesto, tú entonces haces lo mejor. Vemos aquí que estos jóvenes estaban dispuestos. ¿Sabes qué le dijeron? Este lugar donde estamos ya nos quedó estrecho, ya hay muchos, ya no cabemos todos. Tenemos que hacer algo. Vamos a pasar el Jordán, vamos a buscar madera para extender el lugar donde nosotros nos encontramos. Ellos no dijeron, ve tú, véalo lo otro. No. Todos se unieron, porque el trabajo en la iglesia tiene que ser unido. Los hijos de Dios debemos que trabajar en unidad, sirviéndole los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. ¿Sabe? Iban a edificar un lugar más grande y había que trabajar, había que salir a buscar la madera, cortar la madera, traer la madera para poder construir el lugar más grande. Trabajaban ¿cómo? En una unidad perfecta, así como usted y yo tenemos que trabajar en el reino de los cielos, en una unidad perfecta. No estemos peleando por el vestido, por el zapato, por la pintura, por el pelo. No, hermano, esas son cosas vanas. Más bien busquemos la unidad en el ministerio de Cristo, la hermandad en el ministerio de Cristo, para que este ministerio mundial prospere.
Y el mundo entero puede ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Todos estaban metidos en el mismo proceso, ayudando en el proceso de ¿qué? De amplificar el lugar. Cuando tú amas tu congregación, cuando tú amas la obra de Dios, pues tú te metes en el proceso y trabajas. ¿Para qué? Para amplificar el reino de Dios aquí en la tierra, para hacer una bendición grande aquí en la tierra. Pero todos tenemos que estar en el mismo caminar, en la misma voz y en el mismo sentir que es Cristo Jesús. Y contaban con la presencia de ¿quién? Con el pastor. Ellos no querían ir solos. Ellos lo estaban invitando: ven, Eliseo, acompáñanos, ven con nosotros. Porque se sentían apoyados, respaldados por su pastor, por su líder. Los pastores tenemos que ser amorosos, entregados a nuestras ovejas, porque un día Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con cada una de nuestras ovejas. Y eso es lo que tenemos que irradiar en ellos, que ellos tengan el amor, la confianza de acercarse a nosotros y pedir un consejo, pedir una palabra de amor que edifique su vida. ¿Sabes una cosa? No querían edificar sin la presencia de su pastor o líder, como le quieras llamar. Ellos no lo querían hacer. Necesitaban que él estuviera presente. ¿Por qué? Porque era un hombre con el cual se podía hablar. Era un hombre que te brindaba confianza. Era un hombre que te extendía la mano siempre para ayudarte. Y ellos se dieron cuenta de cuál era el pastor que ellos tenían. Por eso donde ellos querían que fueran, querían ir siempre con su pastor para ayudarlo. Porque en ellos había un corazón sincero. Habían aprendido a amar a su pastor. Y a través de su pastor habían aprendido a amar a Dios, a aprender la enseñanza que Eliseo les daba a ellos, de conocer lo que es estar en unidad, pero estar en una misma fe, que era Dios en ese momento. Hoy nosotros adoramos, alabamos, exaltamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, sin dejar de amar a nuestro Padre, porque el Padre eterno fue aquel que nos amó tanto, de tal manera, que nos dio a su único Hijo, a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué habla esto? ¿Qué me habla a mí este proceso que estaban haciendo ellos, que no querían salir sino con su pastor, con su mentor? Esto nos habla de respeto y de consideración. Cuando tú respetas a tu pastor, cuando tú lo consideras a tu líder, entonces usted va siempre a estar al lado de él, aprendiendo de él, para el día de mañana tú también tengas tus discípulos y puedas hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué se necesitó para que esto sucediera en ellos? Que cada uno de ellos tuviera la disposición de su corazón para servirle a Dios. ¿Tú sabes por qué la gente no sirve en las iglesias? ¿Tú sabes por qué la gente no se rinde como se debe rendir ante Dios? Porque no hay disposición en su corazón para hacerlo. No sienten ese anhelo, ese deseo, ese gozo de entregarle su vida a Cristo y servirle verdaderamente a Cristo. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En plena certidumbre de fe, cuando un corazón está lleno de fe, cuando un corazón está limpio, cuando un corazón está lavado por la unción del Espíritu Santo de Dios, ama el servirle a Dios, busca el servirle a Dios en todo momento, como nos ha enseñado este mensaje bíblico de hoy, de todos los discípulos de Eliseo amaban la obra de Dios, amaban el trabajo de su pastor y todos querían trabajar para extender el lugar donde ellos se encontraban. Pero no solamente tenían que pasar por una serie de sucesos y procesos, sino que también ellos tenían que esforzarse y participar todos a la vez. Mire qué importante es esto, hermano, la participación de todos a la vez. Que ustedes sientan necesidad de servirle a Dios de todo corazón. Usted cuando sirve en la iglesia no le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo al líder, usted le está sirviendo a Dios. Porque usted hace las cosas para agradar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y estos muchachos tenían clara ese aprendizaje que Eliseo les había enseñado. Habían aprendido del maestro a servirle a Dios con gozo, con agrado, con alegría, pero por sobre todo con todo su corazón. Como dice la Escritura, haced con amor
las cosas como para el Señor. Entonces, cuando tú amas a Dios, hacer las cosas por amor. Pero usted está diciendo hacer las cosas como para el Señor. O sea, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú sirvas, tienes que hacerlo con amor. Como si se lo estuvieras haciendo a Dios directamente. Y ellos servían de esa manera. Con todo su corazón le estaban sirviendo a Dios. Eran jóvenes honrados, humildes, sencillos, preocupados de dar lo mejor cada uno de ellos a Dios. Jesús, mira, no escogió a discípulos porque tuvieran talento, porque tuvieran habilidades. No, no, no. Jesús los escogió porque sabía que el corazón de ellos iba a estar dispuesto para Él. Por eso los escogió. Usted no se afane en una iglesia a buscar a la gente porque tiene títulos, porque tiene talento, porque tiene eso. No, hermano. Lo que Dios mira es lo que tú y yo no miramos, que es el corazón. Cuando un corazón está limpio, cuando un corazón tiene el amor de Dios, ese le va a servir a Dios con gozo y alegría. Efesios 6, versículos 6 y 7, mira lo que dice. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces nos damos cuenta que todos los discípulos de Jesús, ellos inmediatamente que Jesús los llamó, ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían en su corazón, en ese mismo momento, el deseo de seguir a Jesús. Algo les movió en su corazón, en su alma, para seguirlo y servirlo mientras Él estuvo aquí en la tierra. A obedecer lo que Jesús decía, a aceptar lo que Jesús decía para poder caminar con ellos. No nos descalifiquemos porque no tenemos talento, porque no tenemos, como dice la gente, no tenemos dones, no tenemos nada. No se desaliente, no se descalifique, porque el único que te capacita, el único que te califica para lo que tú nunca supiste que podías servir, se llama Dios. Pedro nunca supo en la vida que él iba un día a pescar almas para Cristo. Él solamente pescaba peces. Pero cuando Dios te llama, Dios te perfecciona y Dios te forma y Dios te saca adelante. Para ser un buen discípulo de Cristo, sencillamente hay que estar listo para seguirlo, obedecerlo y amarlo. Mira lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, lo más importante, crecer en el conocimiento de Dios. Porque cuando usted crece en el conocimiento de Dios, usted va a dar fruto. Usted va a hacer buenas obras en favor del servicio al Señor. Vamos al segundo que dice, cuando caminas hacia la excelencia, espera en Dios aún en tus dificultades. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Hermano, cuando caminamos en la excelencia con el Señor, se nos van a presentar muchas dificultades en nuestra vida. Pero no te vayas a desanimar, porque en cada una de ellas Dios va a estar contigo. En cada una de ellas Dios te va a bendecir, porque Dios está al cuidado de aquellos que tomamos la decisión un día de seguirlo, de obedecerlo y de aceptar todo lo que Dios quiera que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Hermano, es importante el servicio, pero tienes que aprender a esperar en Dios en los problemas que tienes, porque a veces nos desestabilizamos, a veces queremos que el problema se resuelva ya, pero no, hermano, Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe que tú vas a poder soportar hasta el tiempo que Él decida darte la bendición. Por eso yo te insto en esta noche a que si hay un problema en tu familia, en tu casa, en tu persona, no te desesperes. Aprende a esperar en Dios, porque el que espera en Dios alcanzará nuevas fuerzas, alcanzará la bendición que ya Dios planeó para tu vida. Imagínate tú que lo que pasa en este momento es que el hacha se le cayó al agua. Este hombre estaba preocupado porque el hacha se fue al agua. Yo te digo algo, todo lo que tenemos que hacer es simplemente esperar en Dios. Por eso es importante que las dificultades no las resolvamos a nuestra manera. Estamos acostumbrados a resolver un problema. No, si no se me ha resuelto, yo voy a buscar la manera de resolverlo. Y vamos a resolverlo a la manera de nosotros, pero no a la manera de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Génesis 16, versículo 3. Mira lo que dice la Escritura. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia,
al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces, mira lo que ella hizo. Tenía una promesa de tener a su hijo, que fue Isaac, que más adelante nació. Pero ella, como habían pasado unos años y no había visto la bendición, la promesa que Dios le había dado a su manera, ella resolvió el problema. Buscó a Agar, que tenía años de estar trabajando con ella, y la puso a parir en sus piernas, y nació Ismael, que se convirtió hasta el día de hoy enemigo del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. De hecho, que ella tuvo que decirle a Abraham que lo sacara de su casa, porque peleaba mucho con Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, hermano, cuando usted se adelanta, cuando usted hace lo que Dios nos le ha dicho que haga, no le va a ir bien, va a tener problemas difíciles en su vida. ¿Sabe? Yo te digo algo. No te olvides en esta noche, Dios siempre, oye bien, siempre te va a ayudar a resolver tus problemas, hermano. ¿Sabes? Las promesas que Dios te ha dado, tú las tienes que cuidar. Y te voy a enseñar en esta noche que si tú no trabajas en tu promesa, tampoco la vas a ver. Porque Dios trabaja, una parte la hace Él y una parte la hacemos nosotros. Tenemos que esforzarnos. ¿Cómo le vas a pedir a Dios? No es que Dios me dio una promesa y se tiene que cumplir en mi vida. Equivocado estás. ¿Te portaste bien? ¿Hiciste lo bueno? ¿Fuiste obediente con Dios? ¿Respetaste la palabra que Dios te dio? Si no has cumplido ninguno de esos, no esperes la promesa, porque no se te va a dar. Porque nosotros tenemos que aprender a respetar las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a valorar las promesas que Dios nos ha dado. Y tenemos que aceptar las promesas como son, de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos otra cosa. Cuando buscando en Génesis 20, del 11 al 13, cuando vemos aquí a Abraham, que dio por sentado equivocadamente, hermano, que Abimelech era un hombre pagano, un hombre malo, un hombre que le iba a hacer daño a él, que le iba a hacer daño a su mujer, y le dijo una media mentira. Le dijo que Sarai era hermana de él y no era su esposa. Le negó que era su esposa. Pero sabes que era una media mentira, porque ella era hija de su padre, más no de su madre. Eran medio hermanos, pero le negó que era la esposa. Y casi iba a haber un conflicto bien grande, porque él le encantó Sarai y la pudo haber tomado por mujer, pero él respetó, porque Dios así lo permitió, y no se llegó a ella. Mira lo que dice la Escritura. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matará por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Imagínate, a ella la llevó también a la mentira. Le dijo a Sarai: donde yo vaya, con quien hable, con quien se acerque a mí, tú le tienes que decir que tú eres mi hermana. Estaba negando que era la esposa. Sí, era su media hermana, pero también era la esposa, que era lo primero que tenía que decir. Ella es mi esposa. Y él la negó. Hermano, no se dé por sentado usted en el proceso que pueda estar pasando en este tiempo, que Dios no va a orar en usted en su proceso, porque Dios sí lo va a hacer. Hay algo muy importante en esta lucha que estamos viendo aquí. Cuando el hacha se cae, cuando el hacha se va al fondo del río Jordán, era muy difícil sacar, porque era de hierro. Usted sabe lo que pesa el hierro, inmediatamente eso se va hasta el fondo, todo lo que pesa. Es importante que en ese momento rescatarla. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había escaseado las herramientas en Israel. Los filisteos no habían dejado herreros para que hicieran las espadas y todas las cosas con que ellos se defendían en ese tiempo en el pueblo de Israel. Ellos no tenían armas, solamente Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían una espada. Imagínese usted cómo estaba en la condición crítica para la guerra cuando se tenían que enfrentar ellos. Pero las guerras de ellos siempre las enfrentaba Dios, y las guerras de ellos siempre las ganaba Dios. Porque cuando tú tienes fe, aunque no tengas ni un arma, Dios te va a defender.
Dios te va a dar la victoria. ¿Sabes? En 1 Samuel 13, versículo 19 y versículo 22, mira lo que dice la Escritura. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Para que no hagan espada ni lanza, ni ninguna otra arma con la cual ellos pudieran defenderse. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mitmas. Hermano, es importante que podamos entender que cuando Dios está en el asunto, nosotros tenemos una respuesta favorable a nuestra vida. Cuando Dios está en el asunto. Y es importante que en todos tus asuntos pongas en primer plano a Dios, para que Dios te pueda defender. ¿Sabes? Dios siempre va a obrar. No dudes de que Dios no va a obrar en el proceso que hoy tú estás viviendo. Dios sí va a obrar, pero quiero que comprendas que Dios puede intervenir en el momento que tú ni te imaginas. Por eso aprende a esperar. Yo cuando estaba haciendo esta prédica decía, es cierto, Señor, a veces nosotros nos aceleramos un poquito. A veces como pasan los días y no vemos que no hay una respuesta así como la que esperamos, pensamos que Dios ya no nos tiene en cuenta, que Dios ya se olvidó de nosotros, pero no, hermano. Él cuando está trabajando, está en silencio, es diferente a nosotros. Nosotros estamos en un proceso, habla que te habla y criticamos y lloramos y pateamos, pero no, aprendamos a partir de hoy a quedarnos calladitos, que nos vemos más bonitos, porque cuando estamos callados, estamos esperando la gran victoria que Dios nos va a dar a nosotros, y aquí le hemos visto aquí en la Biblia infinidad de cosas que Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Si lo hizo con Israel, tú y yo somos pueblo de Israel por adopción. Entonces nosotros también vamos a estar en esas grandes victorias de Dios. Entonces nada de lo que usted tiene es suyo. Así que aprenda usted a cuidar lo que tiene. Mira, este muchacho simplemente dijo, se me cayó el hacha, se me fue al fondo. ¿Por qué? Porque no era de él, porque era prestada. Y dijo, y era prestada. Cuando tiene uno sus cosas propias, ahora en el último ítem te lo voy a enseñar cómo de verdad Dios nos habla a nosotros a través de estos 7 versículos bíblicos, una enseñanza espiritual muy grande para nuestra vida. A algunos les afecta, ¿sabes? Su escasez material, su escasez física, y entonces lo primero que te dice es que no hay, es que no tengo, es que no se puede, el negativismo. No, aquí esta gente estaba dispuesta, se cayó, hay que hacer algo. Aquí tenemos al profeta, aquí tenemos al maestro, me imagino que dijeron, vamos a orar, a ver qué milagro hace el Señor. Hay que disponer el corazón, no importa lo que tú hayas perdido, dispón el corazón que Dios hará algo especial, si es, oiga bien, aclaro, si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios si era glorificarte en estos jóvenes, en estos estudiantes que tenía Eliseo, quería glorificarse en ellos y quería darle una gran enseñanza, y era que en la obediencia, en el respeto a la autoridad y en cuidar lo que Dios pone en tus manos, estaba la gran victoria para ellos en ese tiempo. ¿Sabe? Por eso, hermano, mucha gente está hundida hoy, porque no confían en Dios, porque no han aprendido a esperar en Dios, porque quiere que todo se solucione en un abrir y cerrar de ojos. Y no, hermano, Dios nos pone a nosotros en un proceso como ellos, a aprender a esperar el momento para recibir el milagro que tanto quieres en tu vida. Entonces, se queda la gente hundido en vez de mirar cómo amplía el horizonte que tiene. Nosotros tenemos que ampliar nuestro horizonte. ¿Cómo? No quedándonos en que ya perdí, ya no voy a hacer nada, ya no la puedo sacar. No. Vamos a ver cómo la hago para poder seguir adelante. Eso es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer en la vida. Las mejores condiciones no vienen en paquetes, hermano. No, hermano, las mejores condiciones hay que trabajarlas y hay que dejar de descansar. Tenemos que levantarnos para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Vámonos al tercero, que dice, cuando caminas hacia la excelencia, enfrentas tus errores. Vámonos al versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Señor mío, era prestada. O sea, no es mía, era prestada. Mira a veces cómo tenemos en poco lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que determina que Dios está contigo? Vámonos al Salmo 3:3.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, cuando las cosas, las circunstancias se vuelven en contra de nosotros, tenemos que recordar, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres el que me cuida, tú eres el que me guarda, tú eres el que está atento a cada necesidad que yo tengo. Hablar con certeza como David. Tú eres escudo alrededor de mí, lo dijo con toda la autoridad. Usted cuando tenga un proceso como este, tiene que hacer lo mismo. Con toda la autoridad reconocer quién es el Dios que usted tiene, que es un Dios de poder, un Dios de autoridad, el dueño de todo lo creado. No hay nadie más grande que Él, ni semejante a Él en todo el universo. El profeta le hace la pregunta al joven, dice, ¿dónde cayó el hacha? ¿Sabe que a él le estaba importando el problema? Mucho le estaba importando, y también estaba importando el muchacho y no lo quería dejar solo en el proceso. Por eso en el versículo 6 que dice el muchacho, que dice... El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Imagínense que el río Jordán dice que es muy hondo, muy profundo, y además las aguas van de una manera demasiado rápida. Entonces, la posibilidad para que pudieran recoger la parte del hacha era totalmente nula. ¿Quién sabe en ese momento por dónde iría el hacha? Pero él le hace la pregunta, ¿en dónde se te fue el hacha? ¿Por qué? Porque él lo quiere involucrar en el problema. Si usted no se involucra en el problema, usted nunca va a conocer sus errores. Por eso es importante que cada vez que usted se equivoque, reconozca su error y se arrepienta de sus errores para que pueda ser perdonado de parte de Dios. Mira, este milagro iba contra todas las leyes físicas. La rapidez del agua, lo profundo que es el río Jordán, era totalmente contrario aún a la ley física para que pudiera el milagro darse en ese mismo lugar. Sí, hermano, le digo, la verdad fue un verdadero milagro de parte de Dios a través de Eliseo. Dios también puede hacer un verdadero milagro a través de ti si te dispones a hacer la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. El hombre le dijo, ¿sabes qué? El muchacho, el discípulo le dijo, ahí en ese lugar fue que se me cayó. O sea, ahí vemos una disposición del muchacho. Dice, mire dónde ha fallado usted y levántate. El muchacho estaba diciendo, ahí fue donde se me cayó. Cuando yo reconozco que me equivoqué, que tengo un error grande, yo entonces trabajo para mejorarlo. Por eso le digo, ahí está, en este lugar está. Y Eliseo fue a ese lugar y así fue como sucedió el milagro. Si yo no reconozco mi error, hermano, nadie lo puede reconocer por mí. Hay gente que tú le estás hablando, que le has aconsejado, que le has dicho cosas y la gente hasta el día de hoy no aceptan sus errores. Y por eso hay tantas fallas en el ministerio del Señor. Empezando por las cabezas, tenemos que reconocer nuestros errores para enseñarles a los que están, a nuestros discípulos, a también reconocer sus errores y estar bien delante de la presencia de nuestro Dios, ¿sabes? Este milagro fue tan espectacular como los otros milagros que hizo él, pero fue un milagro bien hermoso en medio de la simplicidad de él. Entonces, hermanos, los errores hay que admitirlos. Cuando usted admite un error, a usted le va a ir bien. Porque lo importante del hombre es reconocer. Cuando uno reconoce, las ventanas de los cielos se van a abrir para nuestras vidas. Aquí vemos el caso de Nahum, el hijo de Naas, rey de los hijos de Amón. Una cosa tremenda que él hizo con los hijos de Israel cuando el padre Naas, que era muy amigo del rey David, se muere. Él envía un grupo de su ejército al palacio de él con bendiciones para él, y entonces los príncipes amonitas le dañan el oído al joven y dice que era que David se quería quedar con las cosas de él, que para eso es lo que lo estaba mandando, y viene y manda a rapar a todos los del ejército de David, los que fueron, y les rompió los calzones, se los dejó hasta por acá abajo, las nalguitas afuera, y los rapó toditos. Pero vemos aquí algo muy importante que hizo David. Aquí en Primera de Crónicas 19:4 y versículo 6. Mira, cuando usted no reconoce el error, usted va a ser como este Hanún,
que pagó para tapar su pecado, para tapar su error, y le fue peor. Nosotros no podemos tapar nuestros errores, haciéndome con los santitos delante de los demás, haciéndole un daño grande a otra persona. No podemos hacerlo, porque Dios todo lo saca a la luz de las plazas. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Qué dice? Primera Crónicas 19, versículo 4 y versículo 6. Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Hermano, en lugar de agravar un error como ellos lo hicieron, se fueron en pie de guerra en contra de Israel. Pero el capitán del ejército de David era el Dios mismo, el Dios verdadero, que es el capitán tuyo en el ejército, que defiende todas tus causas y todos tus procesos aquí en la tierra. Te ahorrarás tu mismo tiempo si reconoces tu error. No tienes, mira, cuando tú quieres tapar un error, estás diciendo una mentira. Y por decir otra mentira, te vas a volver en un saco de mentiras, de mentira en mentira, y ya nadie va a llegar un día en que nadie te va a creer. Porque los errores hay que enfrentarlos, los errores hay que reconocerlos. No erramos cuando no reconocemos lo que nosotros hemos hecho mal y que Dios nos quiere ayudar. Mentir trae muchos problemas. Dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ya está escrito, y esa escritura nadie la puede borrar ni nadie la quiere cambiar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a descubrir nuestros errores, a aprender de nuestros errores y a desaprender del error lo malo que hicimos nosotros en ese error. El temor es el motivo más común de la gente miente, porque le da miedo que le vayan a botar del trabajo, que se le vaya el esposo, que se le vaya la esposa, que se le vaya el hijo. Entonces muchas veces por temor la gente miente. Pero yo te aconsejo en esta mañana, es mejor decir la verdad, porque cuando tú y yo decimos la verdad, de allá arriba viene el respaldo. De allá arriba viene nuestra victoria y nuestra bendición. Vámonos a Génesis capítulo 18, versículo 12 y versículo 15. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mire, estaba vieja. Esa risa de ella, ¿de qué fue? De temor. Se asustó con la noticia que Dios le dio. Estaba temerosa y se rió, por eso se rió. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él le dijo: no es así, sino que te has reído. La mentira ocasiona mayores complicaciones que decir la verdad. Es mejor decir la verdad y no decir una mentira, porque la mentira es terrible en nuestra vida. Cuando mentimos erramos, cuando mentimos nos apartamos de la presencia de Dios. Cuando mentimos, Él dice, no mentirás, uno de los mandamientos, no mentirás. O sea, es una orden de Dios, es un verbo imperativo, no tenemos por qué mentir. Mejor es decir la verdad, como digo yo, ponerte moradita un día, rojita un día y no moradita todos los días. Mejor decimos la verdad. Y con la verdad, Dios nos va a respaldar. Mira lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Diciendo la verdad, cada uno con su prójimo, o sea que todo el tiempo nosotros tenemos que hablar con la verdad, porque el que habla con la verdad es bendecido grandemente por Dios. Pero dice que volvemos al trozo de hierro que se fue al fondo del río Jordán. Es un agua que era, el río Jordán era una agua de puro fango, muy fangosa. O sea, me imagino que el fango, tú sabes que es espeso, sucio, negro. Así era el agua. Todavía eso complicaba la salida del trozo de hierro del fondo del mar, ¿sabes? Y que se haya levantado, que se haya restaurado al dueño, que se le haya puesto el repuesto en el mango y hecho útil y funcional para el dueño, eso es tremendo milagro. Pero ¿qué pasó? Que Eliseo tiró un trozo, un palo de madera al agua. Y cuando él flotó el hacha totalmente completa. No salió el hierro por un lado ni el palo por el otro. Salió perfecto. ¿Qué nos está enseñando a nosotros este milagro tan grande que hizo Dios a través de Eliseo? Porque le digo algo.
Los milagros no los hacen los profetas, los milagros los hace Dios. Los profetas son vasos de honra que Dios usa aquí en la tierra para que Él se pueda glorificar en las personas. ¿Sabes? Un gran mensaje espiritual nos deja esto. Cuando yo confío en Dios, cuando yo espero en Dios, cuando yo conozco quién es Dios, lo único que me toca es esperar mi momento. Tú vas a tener tu momento. Tú vas a tener tu momento, yo voy a tener mi momento, tú vas a tener tu momento. Todos vamos a tener momento con Dios. Y ese momento vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en los procesos que cada uno de nosotros estamos llevando personalmente, ¿sabes? Dice aquí que el ser humano se parece a la cabeza del hacha. Se ha deslizado todo el tiempo desprendiéndose del mango. ¿Qué le pasó ahí? Que la cabeza se desprendió y se fue al fondo. Él se quedó con el mango en la mano. Se desprendió la cabeza del mango. No puede ser. Usted no se puede desprender de Cristo. Cristo es el mango. Nosotros tenemos que estar de la mano con Cristo, caminando con Cristo en nuestra vida. ¿Sabe? Ha caído y se encuentra en un estado de depravación el hombre que se ha separado del mango. Es importante. Se separó de la cabeza, que es Cristo. La cabeza es Cristo. Y se separó el mango de la cabeza. Somos cabezaduros nosotros y por eso muchas veces andamos en este mundo depravado y nos apartamos definitivamente de la presencia de Dios. Entonces Eliseo cortó un palo y, ¿qué dice aquí? Lo arroja al agua. ¿Qué representa el palo? La cruz de Cristo. Cristo murió por nosotros a través de la cruz. El Señor descendió de los cielos en carne. ¿Para qué? Para santificar a toda la humanidad, para dar salvación a toda la humanidad. Descendió, murió en la cruz y cuando murió en la cruz descendió en las aguas de la muerte por usted y por mí. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces ya nosotros los humanos necesitamos vivir una vida sin objetivo, una vida inútil. Ya no, hermano, porque ahora Cristo está en nosotros. Y Él nos hace útiles a Él en este tiempo para servirle, hermano. Ya no tenemos que vivir una vida sin existencia, creyendo que no servimos, que no valemos nada, que para qué estamos en este mundo, que mucha gente se ha suicidado por eso, porque no le ha encontrado un objetivo, un sentido a la vida. Pero cuando usted y yo tenemos a Cristo, el sentido de la vida está con nosotros. Cristo es vida. Y se hizo vida por amor a todos nosotros. Yo le digo hoy, si usted se encuentra en un estado depresivo, en un estado que no quiere que le hablen ni que lo miren, porque usted piensa que ya se le acabó todo, yo le digo, te traigo la buena nueva. Cristo es el único que te puede sacar de ese estado en que te encuentras, de esa postración en que te encuentras. Y Él ha venido a levantarte y a darte vida y vida en abundancia. Pero tienes que aceptar que sin Cristo no somos absolutamente nada. ¿Sabe? En 1 Juan 1:9 dice que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. No importa el pecado que hayas cometido. Cuando llegas a la presencia de Cristo, tus pecados van a ser borrados. Porque si tu corazón fuera como la grana, como la blanca nieve, Él lo dejará. Solamente tenemos que confiar en Él y en su palabra, porque esta palabra no miente. El manual de convivencia que Él nos dejó para todos nosotros. Así que Cristo está dispuesto a levantarte en el proceso, a ayudarte en el proceso en que estás en los planes, estás en el propósito de Dios. Y qué bonito que tú decidas hoy volver a Cristo o venir a Cristo si nunca lo has hecho, para que el Cristo pueda hacer una obra redentora en tu vida personal. Hace un tiempo, un muchacho que vino a mi vida y dice, mi vida no tiene sentido. Verdaderamente yo soy un fracaso. Y yo le contesté, tu vida aún no ha comenzado, muchacho. Todavía tienes mucho tiempo en esta vida. No te sientas fracasado, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. El mayor milagro, hermano, no es ir al cielo en un carro de fuego. No, hermano. El mayor milagro consiste en llegar hasta el cielo, a la presencia de Dios, siendo pecadores cambiados para la gloria de Dios. Cuando decidimos que Cristo cambiara nuestra vida y aceptamos la voluntad de Dios y obedecemos la voluntad de Dios, ese es el mayor milagro para nosotros poder llegar al cielo.
Esa es la puerta que abre la puerta del cielo en nuestra vida. ¿Sabes? Ya Dios está aparta de este mundo que está lleno de fango, de hipocresía, de maldad. Cada día la maldad va en aumento, hermano. Cada día los homicidios, los suicidios son terribles, hermano. Lo vemos en las noticias, lo vemos en todas partes, porque son gente que todavía el Evangelio no les ha tocado. Por eso instamos a todo el mundo a predicar, a enseñar la palabra, porque los tiempos malos solo se acaban cuando Cristo esté reinando en el corazón de toda la humanidad. ¿Sabe? El mundo necesita recibir las buenas nuevas de Cristo a través de la palabra. Pero no te olvides nunca que Dios es el que te va a levantar y Dios es el único que te va a cambiar. Y vamos a decirte en esta noche, tus errores tienes que reconocerlos y tienes que perdonarte a ti mismo y pedirle perdón a Dios y a la persona que le hiciste daño. El cuarto dice, cuando caminas hacia la excelencia, valora lo que tienes. Vamos al versículo 7. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Quien no valora lo que tiene, se queda sin nada. Pero yo le digo que este refrán a mí me parece tan cierto. Tú sí sabías lo que tenías. Lo que pasa fue que no lo valoraste, no lo cuidaste. Ese muchacho sabía que tenía una buena hacha. Lo que pasa es que no la valoró, no la cuidó. Se cayó y era prestada, no era mía. O sea, no era mía. Cuando digo no era mía, no quiere decir que no tiene la misma importancia que si fuera mía. Cuando a ti se te cae algo, se te rompe algo, se te pierde algo, tú luchas y hasta lloras y todo por aquello que se te perdió, por aquello que se te dañó. Pero cuando no es tú, dices, bueno, no era mía. ¿Qué se va a hacer? Se dañó, se partió, no se puede hacer absolutamente nada. Cuando el hierro ya flotaba, cuando el hierro ya era visible, dice Eliseo, le dijo al discípulo, bueno, ve y sácala. ¿Sabe por qué le dijo que la sacara? Porque aquí trabaja Dios en una fusión, el hombre y él. Este trabajo no era de Dios. Este trabajo no era de Eliseo. Ese trabajo era del discípulo que se le perdió el hacha. Simplemente Eliseo hizo el milagro y le sacó a flote el hacha. ¿Qué tenía que hacer él? Por lo menos extender la mano, que fue lo que hizo en obediencia, y sacar el hacha. Porque si usted no hace lo que le corresponde hacer, su milagro tampoco lo va a recibir. Si no cuidas y valoras lo que Dios ha puesto en tus manos, lo vas a perder y se va a hundir. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Tu mujer, tu marido, tus hijos, tu trabajo, tu congregación, tu dinero, todo eso Dios lo ha puesto en la mano. Pero si tú no aprendes a valorarlo, si tú no aprendes a cuidarlo, te vas a hundir, se te va a ir como el hacha. Y después mira lo que tienes que hacer más adelante. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad del pastor ni del líder, es tuya, tu responsabilidad. Entonces, hermano, la acción de Dios estuvo ahí, Dios trabajó en el milagro, pero la acción del muchacho, del estudiante también se dio, porque el estudiante extendió su mano y la cogió. Mira lo que dice Ageo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todos de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿sabe qué? Hay que esforzarse. Para servirle a Dios te tienes que esforzar. Para servirle a Dios tienes que trabajar. Dice, el que me ama, me sirve. Usted lo encuentra allá en Deuteronomio. Si usted no le sirve a Dios, usted no ama a Dios, porque la palabra no miente. El que me ama, me sirve. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Tú verás en qué manera le sirves a Dios, pero hay muchas maneras para servirle a Dios. Entonces podemos afirmar con toda convicción que la gracia de Dios es la que levanta un corazón duro. Un corazón bien como una piedra, solamente Dios lo levanta. Por eso usted dice, hermana, yo le he predicado tantas veces, le he hablado tantas veces y no pasa nada. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente endurecido. Pero yo te doy la receta aquí en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces hay un corazón duro, un corazón frío como el hacha, como el hierro del hacha, hundido en un fango de este mundo, es un corazón que no reconoce a Dios. Pero Dios dice que les daré un corazón nuevo.
Derramaré mi espíritu sobre él. O sea, te hará sencillo, te hará humilde delante de la presencia y sensible a las cosas de Dios. Por eso un corazón sensible no se cansa si se demora el servicio, no se cansa si se alaba al Señor, no se cansa si le adora, porque la sensibilidad de un hijo de Dios está en el corazón. Y te tiene que agradar todo lo que sea de Dios, la palabra, la oración, la intercesión, el ayuno, la vigilia, todo eso te tiene que agradar. Y eso demuestra que tu corazón es sensible delante del Señor. Entonces, por eso expresó, Señor mío, era prestada. Mira lo que dijo él con tanta cosa. Se valora lo que tenemos cuando lo perdemos. ¿Para qué vas a valorar a tu marido después que lo perdiste? ¿Para qué vas a valorar a tu mujer después que lo perdiste? ¿Por qué valoras a tus hijos después que lo perdiste? ¿Por qué valoras el trabajo después que lo perdiste? Tienes que valorarlo antes para que nunca lo pierdas. Para que siempre tengas lo que Dios te puso en tu mano. Eso fue lo que Dios te puso en tu mano. Entonces siempre señalamos la caída del otro porque pensamos que nosotros nunca vamos a caer. Pensamos que siempre vamos a permanecer firmes, hermano. Pero 2 Corintios 4:7, mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no sea de Dios y no de nosotros. Es muy fácil señalar y juzgar a otros porque pensamos que nosotros, nadie nos tiene que señalar ni juzgar porque nosotros, según nosotros, nos portamos supremamente mal. Hay cosas que no hacemos bien y otros también están viendo lo que nosotros no hacemos bien. Por eso es facilito buscar culpable en todo, facilito echarle la culpa de lo que yo estoy viviendo. La culpa la tiene fulanito, fulanito y fulanita, pero yo no tengo la culpa. Ellos fueron, no fui yo. Hermano, hay que reconocer también que nosotros tenemos culpa, ¿sabes? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nunca buscamos el trasfondo de las cosas. Tenemos que llegar al fondo, así como al fondo llegó el pedazo de hierro, al fondo tengo que buscar el proceso de mi vida. Por eso cuando usted va a limpiarse delante del Señor, tiene que ir hasta el fondo, que es lo que está escondido allá en mi alma, lo que tengo muchos años que ni siquiera me acuerdo bien, pero cuando llego a la presencia de Dios, yo le digo a Dios que me ayude a salir de ese fondo en que se encuentra mi vida. Pero señalamos, el pastor cayó, la hermana cayó, el amigo cayó, pero nunca nos damos cuenta nosotros que un día, si seguimos en estos procesos, también nosotros vamos a caer. Todo lo que tienes que hacer es extender tu mano de fe para poder recibir tu milagro de parte de Dios. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios en todo el tiempo, no importando la situación que estés viviendo, sigue confiando, apropiate de tu propia vida, ama tu vida, cuida tu vida, que tu vida refleje el amor de Dios en ti hacia las demás personas, porque Jesucristo murió por ti y murió por mí y lo hizo todo con amor. Nadie lo obligó, él simplemente lo hizo. Y ¿sabe por qué resucitó Jesús aquí en la tierra? Para poder levantarte a ti y a mí, para podernos establecer en su reino, para poder mostrar su gloria y su poder sobre nuestras vidas, para levantarnos de la condición en que tú y yo estábamos antes de conocer a Cristo. Entonces, hermano, lo que no se valora se pierde. Yo te digo en esta noche, levántate en fe, nunca arruines tu presente por todo lo que ya pasó en tu pasado, ¿sabes? Porque viene un futuro y va a ser glorioso para tu vida. Recibe en esta noche tu futuro glorioso de parte de Dios, porque Dios va a hacer un cambio radical en tu vida, pero necesitas volver en sí, necesitas reconocer el poder de Dios en tu vida, necesitas reconocer que solo tú y yo no podemos, porque es Dios el que se encarga de ayudarnos a nosotros, de abrirnos el camino por donde debemos andar. Pero Dios sí te va a dar la victoria. Simplemente tienes que caminar en fe, tienes que caminar hacia la excelencia del servicio de Dios para alcanzar la bendición. Hay gente que tiene tantos problemas, y tú le preguntas a la persona cómo está, y con una sonrisa le dice, estoy bien, a pesar de que esté pasando mal. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Hermano, que Dios te bendiga grandemente en esta noche. Que la gloria de Dios repose sobre tu casa y sobre tu familia. Bendiciones.